Pocos han contribuido más que Diego Cerebrisky al tecno latino en la última década. Diego es un referente en el mundo de la tecnología y la innovación como comentarista, como inversionista, como asesor de empresas emblemáticas como Clip, Cubola Financiero, Technisys, Certica, Sirena, 123, Decision Next y Luna. Diego es cofundador y managing partner de Dalus Capital, fondo de inversión de capital emprendedor y crecimiento basada en México, anteriormente conocida como Alta Ventures México. Anteriormente trabajó 15 años en Advent International, un fondo global de capital privado. Diego ha sido presidente de la Asociación Mexicana de Capital Privado y miembro del Consejo de la Asociación Colombiana de Capital Privado. También participa como mentor en Endeavor y en Mass Challenge. Diego Cerebrisky publica un blog sobre emprendimiento y capital emprendedor en cerebrisky.com. Y tenemos la suerte de tener con nosotros hoy día a Diego Cerebrisky para conversar con el socio principal y fundador de PAG Law, auspiciadores de este podcast, Aquí y Ahora. Dejamos con ustedes, señoras y señores, a Diego Cerebrisky y a Juan Pablo Capello, socio principal y fundador de PAG Law. Diego, gracias por acompañarnos. Un gusto, Juan Pablo, de estar aquí contigo. Oye, tenía muchas ganas de hablar contigo porque cuando me pongo a pensar mis sueños del emprendedor o inversionista en América Latina, sería alguien que es más panamericano que de un solo país. O sea, si entiendo bien, tú te formaste en Venezuela, has trabajado en Nueva York, en muchas partes, pero estuviste bastante activo en el campo de emprendimiento y de inversión en Colombia y ahora obviamente en México en los últimos años. O sea, ¿te parece que eso te da una visión un poco distinta a los que solamente han estado enfocados en un solo mercado a lo largo de su carrera? Sí, yo creo que sí, y además te cuento algo a lo mejor que no sabías. Yo soy nacido en Argentina. ¡Ah, no me digas! Crecí en Venezuela y llevo más de 20 años en México. Trabajé algún tiempo, estudié en Estados Unidos y dentro de estos años estuve 4 en Colombia. Entonces sí, tengo una experiencia bastante panamericana, por así ponerlo. No, claro, porque cuando estás viendo los proyectos que realmente han escalado y han sido muchos de los unicornios que han salido y todos son proyectos regionales desde su principio. O sea, mira el ejemplo de Corner Shop, por ejemplo, que se lanza en Chile y México a la vez. Obviamente México es un premio, después de Brasil, el segundo premio más importante o mercado más importante en América Latina. Un tema que me sorprende, que quería hablar contigo, es México por muchos años no era el polo de emprendimiento y venture capital que todos habíamos esperado que iba a ser, ¿no? Eso ha cambiado en los últimos 5 años, pero la verdad hay que reconocer que hace 10 años atrás, o sea, cuando ustedes estaban ahí con Alta Ventures, que ahora es el fondo Dalus, México era curioso de que no había agarrado más protagonismo dentro del tecno latino. ¿A qué te parece? O sea, ¿cuál fue esa razón que México tardó en algo? Y la verdad, ¿cuáles han sido las coyunturas de factores que han hecho que México se convirtiera en un polo de emprendimiento bastante relevante en los últimos años? Sí, pues mira, yo creo que es una combinación principalmente de 2 factores. Uno es que cuando se da la crisis del .com, sí es un hecho de que México estaba detrás de lo que había pasado, sobre todo en Argentina y en Brasil, y cuando había compañías
como ya sabemos, Mercado Libre en Argentina, que sí tenían un tamaño que sobrevivieron lo que pasó en el .com. A México el emprendimiento era muy incipiente y realmente prácticamente se murieron todos los startups que había en ese momento. Y creo que Sí, eso hizo que por muchos años no hubiera ni interés ni de inversionistas ni de emprendedores de comenzar otras cosas en este tipo de startups tecnológicos. Ese es un factor. El otro factor sí. es la cercanía a Estados Unidos, Claro, que es buena, pero tiene su lado malo. ¿Cuál es el lado malo? Que el emprendedor mexicano de tecnología, pues subirse un avión e irse a Silicon Valley o irse a Austin en Texas o irse a Miami, pues no era tan complicado. Y de hecho hay claro, muchísimos mexicanos, ingenieros, desarrolladores, trabajando en Silicon Valley y lo ha habido desde toda la vida. Entonces, esa cercanía cultural donde es más fácil que para otros países latinoamericanos que la gente se vaya a Estados Unidos, hacía que por un lado se fueran más y no necesariamente, si no estaban las condiciones, se quedaran aquí. Eh, Eso ha venido cambiando y definitivamente creo que hay un talento importante. Hay muchos mexicanos que estaban allá afuera, que estaban en Estados Unidos, que en algún momento dicen, déjame regresar a México. Yo claro, entiendo el mercado, entiendo la cultura, a lo mejor quiero estar cerca de la familia, claro, este, y traigo la experiencia de haber trabajado y de entender cómo funciona un startup y de entender cómo funciona el venture capital en Estados Unidos y traen esa experiencia y dicen, voy a empezar aquí. Por otro lado, sí, como dices, unos 6 años el gobierno mexicano en ese momento empezó a apoyar el tema de emprendimientos tecnológicos y por otro lado empezaron por primera vez a ver inversionistas como nosotros dedicados a invertir en venture capital en México, ¿no? Y ahí es donde claro. empieza a detonarse este ecosistema que la verdad que ha venido creciendo de forma muy importante, tanto por el lado de emprendedores como del lado del capital, y de forma bastante exitosa. No, no, tengo que decir, alguien que lo ha mirado un poco desde lejos, pero yo igual que tú hemos apoyado a Endeavor desde sus inicios y yo siendo socio en Patagon, Patagon fue la tercera compañía seleccionada por Endeavor en el 98. Claro, O sea, imagínate. Pero me acuerdo, como tú bien dices, cuando Endeavor pone pie y llega a México, o sea, a todos nos sorprendía un poco la falta de comunidad. Pero como tú bien dices, o sea, en los últimos años, en gran parte por pioneros como ustedes, ese mercado se ha visto en alza. ¿Cuáles te parece son las tendencias que estás viendo en ese mercado? Obviamente hay esa tendencia de que hay emprendedores no mexicanos lanzando proyectos o trayendo proyectos hacia México. Pero también, como tú bien dices, hay ese factor de el reverse brain drain. O sea, en vez de gente muy capacitada yéndose de México, gente que habían emigrado a los Estados Unidos ya están volviendo. ¿Te parece? Hay otros factores que están haciendo que este mercado, este ecosistema crezca? bueno, a ver, el factor importante es que México tiene una población en economía grandes, ¿no? O Claro, sea, cuando lo ves, o sea, México son 120 y pico millones de habitantes, eh, con un ingreso per cápita que está entre los más altos de Latinoamérica. Eh, hay una cercanía a Estados Unidos que también es importante porque, por ejemplo, el nivel promedio de inglés que ves es más alto que de otros países latinoamericanos. claro, sí, Hay una cercanía de empresas donde hay grandes empresas de Estados Unidos que tienen operaciones en México y eso lo hace un mercado interesante para emprendedores que quieren empezar con su startup, ¿no? Su emprendimiento.
Y sí ha traído, sí hemos visto emprendedores de otras partes buscando establecerse en México, desde emprendedores latinoamericanos, sobre Ujú. todo creo que muchos argentinos han venido a México como el lugar para instalarse o para expandirse. Estamos viendo muchos chilenos que dicen, ya en Chile estoy haciendo, ¿cuál es el siguiente país que quiero ir? Voy a intentar por Claro, México. Estamos viendo colombianos y por otro lado también estamos viendo emprendedores que vienen, interesante, hay algunos europeos que de alguna forma ven esta oportunidad de un mercado de cierto tamaño con una cercanía a Silicon Valley que es interesante y lo hace un claro. mercado, definitivamente un mercado atractivo. También lo otro que hay que pensar es que es parte de lo que nosotros vemos. Hoy la población mexicana está altamente conectada. O sea, el porcentaje de la población que tiene smartphones es muy alto y está creciendo todos los años de una forma acelerada. Pero, sin embargo, hay ciertos sectores que estaban atrasados. Los que entren ahí, pues tienen una oportunidad porque a lo mejor el grado de competencia que encuentran es menor que en otros países, ¿no? Y eso es parte de lo que te diría, de la oportunidad que ven muchos emprendedores y que vemos nosotros como inversionistas en esos emprendedores. ¿Y cómo ha cambiado la tesis de inversión del fondo en los últimos años, dado el crecimiento del mercado local? Pues mira, nosotros en el primer fondo Sí, teníamos, hacíamos inversiones tanto de capital semilla como de más series A, ¿no? En adelante. Eso es algo que, por ejemplo, en nuestro fondo 2 dejamos de hacer las inversiones de capital semilla. Ya hay, cuando empezamos el primer fondo, prácticamente no había ningún fondo que hiciera capital semilla en México claro. y muy pocos en Latinoamérica. Después han surgido. Entonces dices, a ver, nosotros no queremos, creo que mejor hay gente que se especialice en eso y realmente que nos traigan las oportunidades de cuando esas empresas van a levantar la siguiente ronda. Entonces buscamos empresas que están un poco más probadas y que están en una etapa más de escalar Ujú. que otro. Al principio te diría, no teníamos nuestro enfoque de sectores, era bastante amplio. No estábamos viendo Sí, sectores específicos porque no había tampoco eh, tantos emprendimientos como para poder hacer esa selectividad, claro. ¿no? Sí. En, ahora en el segundo fondo y como estamos trabajando es, nosotros estamos concentrados esencialmente en 4 temáticas de inversión, Ujú. que son lo que pensamos que son grandes problemas y a su vez grandes oportunidades en la región de Latinoamérica. Una es lo que llamamos inclusión, que son Sí. esencialmente startups que dan acceso a poblaciones que están mal atendidas o subatendidas a finanzas, educación, salud y oportunidades laborales, que es lo Mm, que en otra forma de decirlo es fintech, edtech, healthtech y hay gente que lo llama HRtech, pero es crear oportunidades a, de nuevo, individuos o empresas que están mal ujú. atendidos. La Ya. segunda es Climate Innovation, Ah, ya. que son startups que con tecnología están buscando reducir emisiones o mitigar el impacto del cambio climático, Sí, que pensamos que es un tema, a ver, además que es un tema fundamental, es un tema que nos toca muy cercano lo que pensamos que hay que hacer claro. y la forma que pensamos que nosotros como el equipo podemos colaborar ante el problema que es, yo creo que el problema más grande que se enfrenta la humanidad Sin en lugar los a dudas. siguientes años. El Estás tercero, hablando con alguien que vive en Miami sobre el agua. O sea, créeme que es un tema que literalmente estoy enfrentando todos los días, ¿no? ¿no? Sí, Exacto. Entonces, a ver, así como hay que hacer grandes cosas en grandes sí, inversiones y hay que hacer grandes transiciones a reducir emisiones, a ir a lo que llaman un net cero en sí. emisiones, pensamos que la tecnología también es un factor importante en eso y que va a haber startups que van a encontrar soluciones
para que se reduzcan las emisiones. El tercer temática que tenemos son productividad de negocios, donde son esencialmente soluciones de software o SaaS para que las empresas, desde pymes hasta los grandes corporativos, se vuelvan más productivos. Y el cuarto son consumidores digitales. Son startups que están dando productos y servicios de forma digital que hoy Latinoamérica está retrasado contra otras partes del mundo, ¿no? Entonces, hoy Sí. estamos enfocados en esas 4 temáticas que son grandes problemas y que pensamos que se tienen que resolver a través de la tecnología, ¿no? Y ese es nuestro enfoque hoy. Se ha venido refinando y enfocando desde cuando Sí. empezamos hace casi 10 años. Oye, y me imagino tú igual que yo, gasto una buena parte de mi tiempo dándole una especie de como mentoría a distintos emprendedores, muchos emprendedores que forman parte de mi portafolio personal, ¿no? Ujú. Una pregunta que se me hace muy a menudo es en términos de la expansión regional, ¿no? O sea, obviamente México es un mercado enorme, pero vengo hablando con unos inversionistas de capital de riesgo en México que tienen la tesis para los emprendedores en México del Pacífico, ¿no? De Sí. la Alianza del Pacífico, tratando de decir, bueno, ¿sabe qué? Después de que te está yendo bien en México, Colombia, Perú, Chile, como esa Alianza del Pacífico, y después he hablado con otros mentores e inversionistas que le dice, bueno, para algunos emprendedores sí, pero la verdad, ya cuando te está yendo bien en México, ¿para qué no pensar en el mercado, tú sabes, de México hacia el mundo? Vender hacia los Estados Unidos y el resto del mundo en vez de estar, entre comillas, perdiendo el tiempo en estos mercados más pequeños. Yo sé que no hay una respuesta para todo emprendedor, pero ¿cuáles son los factores que tú tomas en cuenta cuando estás hablando con un emprendedor que le está yendo bien en México y claramente el producto da para venderlo en otras partes? Pues, pues a ver, como dices, creo que es un tema que hay que ver caso por caso. ¿Y Claro, por sí, qué? Porque no todos los modelos de negocios viajan bien. Déjame ponerlo así. claro, sí, Si tú tienes modelos de negocios que son, por ejemplo, SaaS, sí, viajan mucho mejor que un modelo de negocio de comercio electrónico, donde requiere infraestructura física, de centros de distribución, de un montón de cosas. Si tienes un producto SaaS y hoy lo estás vendiendo muy bien en México y, y hay clientes potenciales en Colombia que también tienen el mismo problema y que también usarían el producto de una forma similar y el producto no hay que cambiarlo demasiado, expandirse a Colombia hace mucho sentido porque puedes prácticamente con muy poca gente en Colombia puedes vender el producto desde México. claro, Y así funciona. Ahora sí me dices, yo soy una empresa de e-commerce y vendo lo que quieras aquí en México y me quiero ir a Colombia tengo que abrir un centro de distribución, tengo que empezar a que conozcan mi marca, que a lo mejor probablemente nadie la conoce, tengo que importar el producto, si lo traigo de algún lado, tengo que importarlo a Colombia también, con todo lo que significa. Entonces, es casi que replicar toda la operación y se vuelve mucho más complicado que el otro caso. Entonces depende mucho de caso por caso. A ver, hay una, obviamente un atractivo de decir, si me va muy bien aquí, ¿por qué no me voy a Estados Unidos? claro, Que sí es un mercado inmenso, pero también hay que entender si el producto funciona en Estados Unidos, si realmente sí. cumple con resuelve un problema ya. Y por otro lado, hay que pensar que en Estados Unidos normalmente el grado de competencia que existe siempre es mucho más alto que lo que vemos en Latinoamérica. Claro, sí, No cualquier producto se puede ir a Estados Unidos. sí. Depende de nuevo de lo que hagas y si realmente tienes algo que pueda competir contra lo que existe allá. Y el mercado latino en los Estados Unidos, que es un mercado de alrededor de 60 millones de consumidores, ¿tú lo ves eso como un punto de partida para algunos emprendedores de México cuando están pensando de ir a los Estados Unidos?
Y la verdad, de esos 60 millones de consumidores que están en los Estados Unidos, una gran parte de ellos son de México. Pues de nuevo te diría, depende, es un tema de caso por caso. Si tú tienes un producto que es una solución, de nuevo, de software, a lo mejor es irrelevante. El hispano en Estados Unidos no la va a comprar porque venga de México o porque esté en español, sino que va a ver todas las alternativas que tiene y va a elegir la que piensa que es mejor. Si estás vendiendo otra cosa, si el startup es más de contenido, medios, si es e-commerce de temas que son más emocionales a la parte latina, hispana, probablemente sí tienes oportunidad de competir allá. Pero de nuevo, lo tienes que ver caso por caso. Normalmente el hispano, la población hispana en Estados Unidos, si es de segunda generación en adelante, es una población que habla español, pero habla inglés perfecto, y que consume todo lo que consume basado más en lo que consume el resto de Estados Unidos, más que un tema de lo que trae. La población de primera generación sí es la que muchas veces hay mucha gente que no habla inglés o lo habla muy mal, y entonces eso sí se van más a temas más de lo que tenían en Latinoamérica. Pero sí depende mucho del producto de nuevo que estés vendiendo y a quién se lo estés vendiendo. Mira, yo vengo pensando mucho y tú sabes, teniendo 53 años, habiendo estado en Patagon y viviendo el primer crisis del Internet en el 2000, obviamente el crisis financiero del 2008, y ni hablar los distintos crisis económicos que han enfrentado nuestros países a lo largo de estos últimos 20 años. Yo vengo pensando que ahora, si uno no ha lanzado una empresa, yo creo que en los próximos 6 meses a 12 meses puede ser el mejor momento para lanzar una compañía, ¿no? O sea, este refrán que en río revuelto ganancia a los pescadores, ¿no? Y como el mundo está cambiando tan rápidamente y tan dramáticamente, ¿qué oportunidades tiene que haber? Si tú tuvieras, no sé, seguramente tienes un sobrino o algo, alguien que estuvieras como aconsejando, ¿cuáles son el tipo de empresa te parece puedan terminar siendo favorecidos? Dejando de lado de la industria, ¿me entiendes? Pero yo me pongo a pensar proyectos en que yo he invertido que de verdad nacieron con el pie izquierdo, o sea, y requerían demasiada, tú sabes, infraestructura, la compañía necesitaba levantar un montón de plata para empezar a vender, en vez de ser una compañía que se puede lanzar de una manera lean. O sea, ¿cuáles son las características que te parece, o sea, tú, si miraras aquí a 5 años, ¿cuáles son el tipo de compañía que se estaría lanzando ahora que aquí a 5 años puedan ser los ganadores? ¿Qué características en común te parecen van a tener esas compañías? Sí, pues a ver, te cuento que nosotros dentro del fondo hemos estado pensando en los últimos 2 meses, estamos pensando, a ver, ¿cuáles son las tendencias que debe haber a partir de esta crisis del COVID? Déjame llamarlo así. Y cómo esto puede cambiar cultura o comportamientos, ¿no? Y la verdad que hemos identificado un par de tendencias, hemos leído mucho, hablado con expertos, y lo que más o menos lo que concluimos es que hay algunas tendencias que hay hacia adelante, y la idea de ver estas tendencias es precisamente decir dónde deberíamos estar buscando startups para estar apoyando, porque, a ver, es la idea de que no significa que todos los que hagan esto les va a ir bien, pero es pensar quién va a tener viento de cola en vez de viento de frente. Claro. El que tiene viento de cola le ayuda, ¿cuáles son estas? A ver, por uno, lo que están llamando una economía de contacto reducido. ¿Qué significa eso? Todo lo que significa
que vayas a tener menos este contacto uno a uno en persona que digamos en el que todos estamos acostumbrados. Y eso tiene varias cosas. Todo lo que sea pagos digitales, pensamos que debe ir creciendo contra los pagos en efectivo. Todo lo que sea comercio electrónico debe ir creciendo. Todo lo que sea logística para entregar objetos, cosas en las casas debería ir creciendo. Todo lo que es educación a distancia tiene viento a favor hacia adelante. Sí, Son esos grandes temas. El tema de trabajo remoto, todas esas herramientas que te van a ayudar a que la gente pueda trabajar remota de forma mejor, que las empresas puedan coordinar a los que trabajan remoto, pensamos que tiene viento a favor, ¿no? ujú, Esa es una gran tendencia. La segunda es a nivel de negocios, los negocios se tienen que volver más resilientes de que lo que eran antes. Este, ¿qué significa eso? Y a lo mejor, sí, ¿qué quiere decir? a ver, nosotros estamos en el mundo de la tecnología y a lo mejor estamos muy acostumbrados, oye, ya, mejor, déjame ponerlo así, ya estábamos acostumbrados a tener una videoconferencia con Zoom desde hace varios años. Muchas Sí, empresas se encontraron que un día estaban trabajando normal en sus oficinas, y estoy hablando de empresas desde pequeñas hasta muy grandes. sí, Un día normal y un jueves les dicen, a ver, el lunes ya todo el mundo tiene que trabajar desde la casa. No tenían ni los sistemas, ni estaban preparados, ni tenían forma de controlar a la gente, ni tenían herramientas de colaboración, ni de sí, comunicación para hacer ese cambio. Y hay algunos que lo están, como dicen, parapeteando, lo están llevando, claro, sí, pero están viendo cómo regresan a las oficinas y qué pasa. Pero ante un mundo donde a lo mejor tenemos varias de estas curvas de infecciones, sí, a lo mejor todos regresamos a trabajar y dentro de 3 meses de nuevo nos dicen, oye, hay que hacer confinamiento de un mes. Y a la segunda claro, vez que te pasa eso, la empresa tiene que estar mejor preparada y tiene que estar mejor preparada, que todos los sistemas no pueden depender de un servidor que está en la oficina, sino que las cosas tienen que estar en la nube, donde todo pueda operar sin claro. que alguien tenga que ir físicamente. Todo ese tipo de cosas es esta resiliencia y esta capacidad de trabajar más remoto es una gran tendencia. Y otra que creo que es muy obvia es el tema de una mayor digitalización de la salud. A ver, si algo nos estamos viendo en esta crisis es que el sector salud se vuelve fundamental y es fundamental y crítico. Eh, Hacia adelante, ¿cómo podemos atender a más gente de forma más remota? ¿Cómo podemos tener más información? ¿Cómo puede haber más data de salud que ha quedado claro que no había? O que la coordinación entre todos los jugadores de salud es muy mala. Todo eso tiene que cambiar de alguna forma hacia positivo. Y por otro lado, eso genera muchísimas oportunidades para Claro, emprendedores que digan, ¿qué está pasando aquí? Hay una cuarta tendencia que también puede ser interesante. No sé si para los emprendedores con los que nosotros hablamos, y es el tema de eh, definitivamente las empresas se tienen, va a haber una visión más hacia lo que llaman los stakeholders en vez de los shareholders. Es decir, la teoría clásica es que la empresa, su interés es generar lo mejor para sus accionistas. Y creo que esto ha venido cambiando y se acelera con esta crisis. Es decir, no, tenemos que generar lo mejor para todos los que están alrededor de la empresa, que van desde los empleados, los clientes, los socios y obviamente los accionistas. Y eso te lleva a pensar las cosas de una forma distinta. Eso puede generar oportunidades para emprendedores y también te lleva a decir cosas como, por ejemplo, tiene sentido que si yo vendo un producto, que todo el producto lo traiga de China, o debo traer parte del producto de China y tengo que comprar parte del producto en otro lado, porque si vuelvo a tener un problema y ya no puedo traer de China, como ya me pasó una vez, eso me afecta mucho. Entonces, es hacer como la empresa más consciente de su alrededor, déjame ponerlo así, y más defensiva, no depender tanto de un solo lugar del mundo. Y creo que eso va a ser una gran tendencia y probablemente a Latinoamérica le puede ayudar mucho.
porque es el mercado natural para traer parte de producción, sobre todo de temas de manufactura, de Asia, especialmente de China, como una alternativa, ¿no? No, bueno, no tienes que ir más lejos de hace unas semanas atrás. Yo he estado metido apoyando ciertas ciudades, incluyendo la ciudad de Nueva York, conseguir máscaras y equipo para proteger el personal médico, ¿no? Y había muchos hospitales en Nueva York que no querían, en la medida de que existían alternativas, máscaras, por ejemplo, hechas en China. Claro. Y eso favoreció un montón la producción mexicana. O sea, era una de estas cosas que hasta máscaras hechas en México, los hospitales y muchas empresas privadas están dispuestos a pagar un premio para que la máscara fuera una máscara hecha en México y no una máscara hecha en China. O sea, y tocaste un tema ahí que me encantó, que tiene que ver un poco con de repente un cambio de giro, cambio de foco y en lo que es la misión de los emprendimientos. O sea, un tema que yo vengo pensando hace mucho es que uno hay que reconocer de que cuando uno lanza una empresa, estás metiéndote en una actividad de altísimo riesgo. Y lo que yo siempre digo es que si uno lo está haciendo meramente para ganar plata, lo más probable es una apuesta al cual al fin y al cabo vas a terminar estando decepcionado porque hay que reconocer que la mayoría de los emprendimientos no prosperan. Los que prosperan a veces escriben historia, pero la mayoría no prosperan. Por otro lado, lo que yo he empezado a hacer a título personal es apoyar emprendimientos y hasta crear compañías donde la misión es más algo que me interesa más allá de solamente ganar plata. Porque ahí si al proyecto, después de 2 o 3 años, no le termina yendo bien, a veces igual me siento bien a pesar que no gané plata, porque siento, bueno, a veces a los pioneros le llegan las flechas. Y este proyecto fue un proyecto que abrió un camino para los que le van a seguir. Por ejemplo, yo soy un socio fundador de Ideame, que es el primer proyecto de financiamiento colectivo en la región. Sí. Sigo operando después de 9 años. La verdad, económicamente, para nosotros los inversionistas, no ha sido la inversión que habíamos esperado, pero todos nos sentimos bien con haberlo montado. Y lo que estás viendo también con la generación de los millennials y los que le siguen a los millennials, a ellos quieren ser parte de algo importante que tiene una misión relevante hacia ellos. Tú estás viendo que en México los emprendedores están enfocándose un poco más en el porqué de la empresa, en la misión, como una manera de atraer talento, o te parece que todavía hay mucho mucha, tú sabes, para llegar a eso? No, a ver, definitivamente ha venido creciendo. Y creo que, a ver, creo que es una tendencia global. Se está dando en México y por cierto, nosotros invertimos en toda Latinoamérica, entonces no solo estamos viendo México. Yo lo sé. Y vemos todo, y te diría, es una tendencia en toda la región. Por eso lo que decía antes, dos temas que te decía primero es inclusión y innovación climática. Claro. A ver, nosotros tenemos emprendedores muy exitosos. El caso, por ejemplo, que conoces, Clip, que claro. Es el de pagos móviles, es el líder en México. Y uno diría, bueno, a ver, es muy buen negocio. Pero por otro lado, lo más interesante es de los cientos de miles de clientes que son comercios pequeños y medianos que Clip tiene, prácticamente el 90% no tenía una alternativa antes de usar Clip. Tenía que cobrar en efectivo. Y ahora lo que estás haciendo es, generando inclusión, le estás dando acceso, en este caso no a personas, sino a empresas, a que hagan algo que antes no podían hacer. Y obviamente eso los ayuda a crecer y a poder tener
la posibilidad de tener más clientes. Entonces, sí genera un impacto positivo más allá de las utilidades que pueda ganar un negocio. Y sí es un tema que se vuelve importante, y también lo que te mencionaba antes es esta visión de en todos los stakeholders, qué impacto estamos generando. No solo es cómo ganamos la mayor cantidad de dinero posible, porque sí, a ver, yo estoy convencido que nos estamos moviendo un mundo donde eso se vuelve más importante. Va a haber una transición a un capitalismo un poco más inclusivo, y los que jueguen dentro de eso van a estar mejor posicionados, porque lo que sí es claro, y eso es mucho más evidente en un mercado como el de Estados Unidos, pero ya va a empezar a darse, se está empezando a dar en Latinoamérica, es que los consumidores en algún momento dicen, pues yo no quiero solo el que me dé el mejor producto, Claro. sino que me dé un producto y que yo sepa que lo que están haciendo tiene un impacto positivo en la sociedad, o al menos no tiene un impacto negativo en la sociedad. Y empiezan a tomar decisiones en base a eso, y las empresas que no entiendan eso se arriesgan a que su negocio va decreciendo en el tiempo. Entonces, es un tema que se vuelve fundamental. Oye, y otro tema que me viene preocupando, que vengo pensando mucho en los últimos años, es tratando de lograr que los grupos económicos, los grupos industriales, empiecen a tener más protagonismo en el tecnolatino. Tú seguramente ya sabes que a nivel mundial, el 25% de las inversiones en venture capital están hechos por corporativos. Y yo tuve, o sea, obviamente en América Latina, has visto Telefónica con el proyecto de Guaira, con un gran impacto. En México, Cemex Ventures, yo tuve el lujo de entrevistar a el gerente general de Cemex Ventures, que están haciendo algo. Pero la verdad, hasta la fecha no hemos visto, o sea, es una pregunta, yo no he notado tanto intercambio o interés de los grupos industriales, los grupos económicos, con este mundo de tecnología e innovación. Y la razón que eso me preocupa es que para mí, para que el tecnolatino se convierta en un ecosistema realmente sostenible, tenemos que tener más ventas, más salidas, más M&A, más liquidez para los inversionistas. Y claro, algunas de las compañías que van a ser unicornios van a tener sus momentos de liquidez, pero yo siempre estoy pensando cómo podemos encontrar esa liquidez, de repente no esos golazos de media cancha que la gente se van a acordar por 10 años, pero cómo podemos lograr esas pequeñas salidas de las ventas a un grupo local por 5, 10, 15, 20, 30 millones de dólares. ¿Cómo Sí, tú crees podemos lograr eso? mira, yo creo que, a ver, como dices, ha sido hasta ahora lento. Creo Sí. que en los últimos 2 años empezó a cambiar, donde Ya. muchos corporativos empezaron a hacer ah, estrategias claras en el tema de innovación. Mm, Y eso, lo que pasa que muchos han empezado sí, haciendo programas de incubación o programas de aceleración o haciendo inversiones de etapa muy temprana, donde ponen claro. cheques muy pequeños en empresas muy tempranas. Y como una forma de decir, empezamos en este mundo que no conocemos, con menos riesgo que empezar a hacer adquisiciones o hacer grandes inversiones. Mm, En la medida que desarrollan esas habilidades, esas capacidades, yo creo que van a llegar al punto donde van a empezar a comprar empresas de una forma más acelerada. Lo otro que también vemos, y es de nuevo un poco ocasionado por esta crisis del COVID, eh, se va a empezar a acelerar la adopción de tecnología en muchos casos. Y de nuevo, estos grandes corporativos, ante la opción de desarrollar algo adentro que les puede costar y tomar mucho tiempo, o ir a comprar o adquirir un startup tecnológico, creo que se van a inclinar más por lo segundo, y vamos a empezar a ver más actividad. Obviamente no va a pasar el mes que viene, porque el mes que viene todo el mundo todavía va a estar en este
manejo, Claro. de manejo de crisis, pero dentro de 6 meses, 12 meses, es algo que nosotros pensamos que se va a ir dando. Sí ha sido más lento, pero sí ha habido un cambio significativo, al menos en México en los últimos 2 meses, te diría México, Colombia, Chile también, donde estos grandes corporativos han empezado a desarrollar programas. De una forma o de otra han contratado gente dedicada a eso, han hecho un montón de cosas. Lo que pasa es que les toma tiempo entender, aprender y después decir, bueno, sentirse cómodo de cuál es el siguiente paso en eso. Y ellos están buscando un diálogo con pioneros, con gente que han estado ahí en este mundo de Venture Capital desde hace muchísimo tiempo como ustedes. Sí, sí, claro. O sea, te diría, ha habido contacto, O por ejemplo, déjame hacer la pregunta. Tú estás, si entiendo bien, como presidente de la Asociación Mexicana de Capital Privado, ¿no? O sea, tú estás viendo que los grupos económicos se están acercando un poco más a instituciones como esa. Sí, de hecho, mira, Amexcap, que es la Asociación Mexicana de Capital Privado y de Venture Capital, yo estuve en el consejo, ya me tocó rotación, pero estoy en el comité de Venture Capital y de hecho el año pasado se creó por primera vez un comité de Corporate VC. Venture Capital de corporativos, que es la primera vez, antes no existía. Claro. Y se subieron varios y se formó un comité para que estuvieran involucrados y eso empezó desde el año pasado. Entonces sí está pasando. Y si hay una relación y si hay un interés y si hay coinversiones, inversiones conjuntas entre corporativos y fondos como nosotros, pero las cosas toman tiempo, ¿no? Claro. Pero sí, definitivamente vamos en el camino correcto, eso no hay duda. Bueno, amigo, estoy tan agradecido que nos has abierto el espacio el día de hoy. Una última pregunta antes de concluir. ¿Qué mensaje le quieres pasar a los hinchas del Tecno Latino aquí ahora para que mantengan el optimismo y la fortaleza en estos momentos difíciles? A ver, como dices, son momentos difíciles para todos, pero esta crisis va a pasar y va a pasar en algunos meses. Y lo interesante es que cuando pase, la tecnología y el emprendimiento tecnológico va a tener mayor empuje del que traíamos antes. Porque lo que esta crisis está mostrando es que la tecnología es lo que se necesita para enfrentarse a un problema como este. Y más empresas y más consumidores van a haber visto qué se pueden hacer con tecnología durante la crisis y lo van a adoptar de forma más rápida hacia adelante. Entonces, creo que nosotros pensamos que van a salir grandes oportunidades en los siguientes años, precisamente por esto. A lo mejor las empresas más tradicionales van a sufrir, pero las empresas tecnológicas, hay grandes problemas ahí que resolver y va a haber clientes más interesados en adoptar este tipo de soluciones. Entonces, eso es lo que te diría. Amigo mío, estoy tan agradecido de que hay gente como tú piloteando fondos como el tuyo y siendo líderes aquí en el Tecno Latino. O sea, muchísimas gracias por habernos abierto este espacio. No, a la hora. Un gran abrazo. Y invito a tus oyentes yo tengo un blog, no hago entrevistas, sino que escribo, que me sigan, es cerebrisky.com, y también me pueden seguir en Twitter, que tiendo a ser bastante activo, y mi handle es @cerebrisky. No, y yo todo eso lo voy a incluir en the show notes, o sea, muy bien. Con eso. Un gran abrazo, amigo mío. Juan Pablo, cuídate, un gusto. Este fue otro programa de Aquí y Ahora, auspiciado por PAG Law, especialista en Venture Capital. Hasta pronto.